Buenas tardes y bienvenidos al foro de PIA de Capital Humano que inauguramos hoy con este webinar. El tema que trataremos durante aproximadamente una hora será sobre tendencias y necesidades formativas. Contaremos con la intervención de 3 expertos que nos acercarán a las tendencias, procesos y herramientas utilizadas para la determinación de las necesidades formativas. Nuestra intención con este foro es crear un espacio de diálogo e intercambio de opiniones que nos permita obtener lo mejor de la experiencia que cada uno pueda aportar. Por tanto, os invitamos a participar activamente. Pablo Riera, presidente del Grupo PIA, será en esta ocasión el moderador de la sesión. Y paso a presentaros muy brevemente a los ponentes. Contaremos en primer lugar con Alfonso Bermúdez. Alfonso es responsable de la oficina del Grupo PIA en Andalucía. Tiene amplia experiencia en las diferentes facetas de la gestión, dirección de recursos humanos y coaching, adquirida tanto en compañías nacionales como multinacionales. Intervendrá también Ximena Rousset, es Project Manager internacional y consultora de Cross Knowledge. Tiene más de 8 años de experiencia en la formación a distancia, la implementación de proyectos de formación corporativa, alineación estratégica, competencias y desarrollo de habilidades en entornos multiculturales e internacionales. Y Javier García Manzanedo. Javier es director de Cross Knowledge para España y Latinoamérica. Tiene más de 20 años de experiencia en formación, diseño e implementación de modelos de aprendizaje organizacional, así como la dirección y desarrollo de negocio de consultoría en organización y capital humano. Y bueno, no sé si Pablo quiere añadir alguna cosa más, pero si no, Alfonso, podrías comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a Muy todos. bien. Perdón. Sí, un momentito solo. Simplemente un par de aspectos prácticos, Alfonso, para comentar con los participantes. Durante la sesión del día de hoy tendremos 3 intervenciones, a las que iremos pasando el control a lo largo de la sesión. Al final tendremos también la posibilidad de tener un pequeñito coloquio, con lo cual algunas preguntas que alguno de los participantes quiera hacer a cualquiera de los ponentes o panelistas del día de hoy podrán ser contestadas en plenaria. Y al mismo tiempo, en el panel de control del webinar tenéis una sección que pone preguntas, donde podéis ir dejando preguntas o cuestiones o sugerencias o temas que os gustaría que se tocasen después en ese coloquio. Intentaremos responder a todas las que nos dé tiempo. Sin más, le paso el control y la palabra a Alfonso. Gracias, Alfonso. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Bueno, primero saludaros a todos y agradeceros vuestra presencia en este webinar. Y si os parece, vamos a empezar, Pablo, con una primera pregunta que quiero que contestéis amablemente. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner una pregunta que vais a ver en pantalla. En cuanto la veáis en pantalla, podéis responder esa misma pregunta que está ahí, pero la veréis ahora en un ratito en un sondeo. Podréis responder directamente haciendo clic en la opción que elijáis y después mostraré un poco cuáles vuestras respuestas agregadas, digamos, los porcentajes de respuesta de cada una de las respuestas posibles. Entonces podéis, cuando queráis, podéis ir haciendo clic en este sondeo. Llevamos un 50% de gente que ha votado, 65%, 70%, 80%, 83%, un segundito más. Falta un 15% por votar. Ya estamos, muy bien. Bueno, pues el sondeo lo cerramos y vamos a compartir los resultados que son los que tenéis en pantalla. Alfonso, la pregunta que hacías era ¿en qué fase está vuestra detección de necesidades para 2014? La respuesta es que el 46% dicen que están en pleno proceso de detección de necesidades, el 37% que aún no lo han empezado y el 17% que ya lo tienen finalizado. Voy a ocultar los resultados para que pueda seguir con la presentación. Perfecto. Pues, perdón, pero no va el avance de página. Con el clic. Ahora. Bien, la verdad es que no pretendemos enseñaros nada a un elenco de profesionales y expertos como vosotros de lo que es la determinación de necesidades formativas. Pero sí que creíamos que era un momento, una época del año muy idónea para hacer ciertas reflexiones, ¿no? Nosotros utilizamos en PIA un acróstico para ver las fuentes
que podemos utilizar en la determinación de necesidades y utilizamos la palabra needs, ¿no? La N de normativa, toda la parte regulatorio, tanto de legislación como normativas internas y políticas internas de compañía, encuestas y estudios, que es donde hoy nos vamos a centrar más en estudios nacionales e internacionales de cómo está el estado de la formación y el desarrollo, tanto internacional como nacional, en los años 2012 y 2013 y qué tendencias esperamos para el año 2014. Por supuesto, evaluación de desempeño, ahí nos van a surgir un montón de necesidades formativas una vez que las valoremos. Por supuesto, el tener un contacto con los departamentos y con las áreas y enfocarlo bajo la estrategia de dirección, la misión, visión y valores. Pero antes nos vamos a permitir el lujo de dar un pequeño consejo, aprovechando una brillante frase de Steve Jobs que más que ver tendencias las marcaba, ¿no? Y él decía que muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas, ¿no? Pues creo que somos nosotros, los responsables de recursos humanos dentro de las organizaciones, los responsables de formación y de desarrollo, los que tenemos que enseñar qué es lo que está ocurriendo en el mundo a la gente para que puedan ver y puedan determinar qué es lo que necesitan en formación para sus equipos, ¿no? Vamos a centrarnos primeramente en ver cuál es el estado de formación y de desarrollo en el mundo, aprovechando un informe de la Asociación Norteamericana para la Formación y el Desarrollo, sus informes del año 2012 y 2013, que están construidos en base a encuestas que hacen a empresas ubicadas en Estados Unidos, empresas también del Fortune 500 y empresas globales, empresas que tienen multitud de centros en diferentes continentes y países. Bien, vamos a empezar con algunos datos que pueden ser interesantes. En horas de formación por empleado vemos que hay una bajada o una caída desde el año 2007 al año 2008 y luego viene unos cuantos años hasta hoy de un posible estancamiento entre las 32 y las 30 horas de formación por empleado y año. AST lo que hace también es hace un seguimiento específico de las compañías que llama BEST, que son compañías que ellos consideran referentes por los resultados que obtienen en todos los órdenes, no solamente en recursos humanos, sino en resultados económicos, calidad, etcétera. Y es muy interesante ver que a partir del año 2008 estas empresas incrementan notablemente las horas de formación por empleado desde las 40,6 hasta las 57 horas por empleado y año con las que cierran el 2012. Si nos vamos a otro dato, no sé si lo veis ya en pantalla, el porcentaje de inversión en formación sobre masa salarial, vemos que también hay un incremento de la inversión desde el año 2009 hasta el año 2012, cerrándose en el año 2012 con 3,63 puntos sobre masa salarial. Pablo, vamos a poner la siguiente pregunta. Os voy a pedir que hagáis, que marquéis qué tres áreas consideráis de contenidos que están recibiendo una mayor inversión en los años 2012 y 2013 en las distintas empresas. Bien regulatorio, bien en comercial, en liderazgo, en procesos, habilidades, atención cliente. Os pediría que votarais y vemos los resultados. Están votando ya. Lo que hemos hecho es agrupar un poquito toda esta lista en 5 bloques. Por un lado tendríamos todo lo que tiene que ver con regulaciones y normas, tanto externas como internas. Por otro lado, todo lo que es el eje de clientes, comercial, ventas, atención al cliente, negociación. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el management y el liderazgo, tanto a nivel directivo como a nivel supervisión y mando. Habilidades en general y después todo lo que tiene que ver con otras áreas como pueden ser el área de sistemas, informática y demás. Llevamos un 70% de votos y en cuanto terminemos, 80% ya, en cuanto terminemos os mostraré los resultados que los puedes comentar si quieres tú, Alfonso, ahora en cuanto los veas tú también en pantalla. Bien, vamos a cerrar el sondeo. Perfecto, Pablo. Y voy a compartirlos para que los veáis.
¿Los presentas tú, Alfonso, o quieres que los presente yo? Pues te pediría que los presentases tú porque yo no los estoy viendo en pantalla, entonces no puedo comentarlos. Vale. Bueno, lo que estamos viendo aquí son los resultados de vuestra propia votación, donde preguntábamos un poco, Alfonso preguntaba qué áreas han sido las prioritarias en estos 2 últimos años. El área que aparece con mayor peso, en concreto con un 31% de todos los votos, es todo lo que tiene que ver con el área de liderazgo, management, mando y supervisión. La siguiente en importancia sería el área comercial, ventas, atención al cliente y negociación, con un 23%. Después tendríamos un 17% para todo lo que es el área de idiomas e informática. Y por último tendríamos un doble empate con un 14%, tanto en la parte de habilidades como en la parte de regulación y normas. Eso es un poco lo que el propio colectivo de participantes ha manifestado. Voy a ocultar los resultados y puedes ya seguir cuando quieras, Alfonso. Muy bien, pues si os parece, vemos qué dice el estudio internacional. Es liderazgo el primero, está en la parte inferior de la tabla con un 13,50, que si veis lo podemos sumar a desarrollo directivo, que es un 6,3, y bueno, pues no se acerca al 31% que decís vosotros o que hemos dicho todos conjuntamente, pero sí que es la primera gran área de contenido. El segundo es el regulatorio con un 10,80, procesos y procedimientos, conocimientos específicos, comercial y sistemas y tecnología. Muy bien, pues si os parece, seguimos analizando cómo ha evolucionado el uso de las metodologías formativas desde el 2006 al 2012. Se caracteriza fundamentalmente por una caída constante de la formación presencial, que pasa del 65 a un 54, hay una bajada de 11 puntos. Cobra importancia cada vez más la formación online, que pasa de un 23 a un 27, y otras metodologías. En otras metodologías se incluyen formaciones remotas, formaciones en audio, formaciones en vídeo y formación blend. Si os parece, hemos extractado algunas aportaciones sobre tendencias de este informe. La primera de ellas es que el 60% de las empresas encuestadas contemplan la innovación como competencia a desarrollar en sus líderes, a desarrollar en sus profesionales. Otra de las que hemos escogido es que hay una marcada tendencia a evaluar los programas de desarrollo directivo y a medir su impacto en el éxito de la organización. Como tercera tendencia interesante es la implementación de modelos de informal learning. Y por último, el incremento de la formación comercial, si bien como curiosidad destacan que el 56% de los comerciales de las empresas encuestadas no han recibido formación de sus organizaciones en este área. Y si os parece, vamos a pasar, una vez vistas los informes de tendencias y de datos de lo que está pasando en el mundo, vemos un poco qué es lo que está pasando en nuestra casa, qué es lo que está pasando en España. Hemos utilizado para ello un informe sobre 540 empresas, en el que dice que el 55% de las empresas reconoce haber mantenido o incrementado su inversión en formación en 2013, si bien el 32% de las empresas reconoce haberlo reducido. Las áreas empresariales de mayor inversión son comercial con el 44%, seguida de producción con el 20% e informática. Y luego también destacan que ha aumentado la formación que se imparte internamente en las empresas. Si vemos metodologías y vemos cómo han ido evolucionando, vemos que en la formación presencial en España ha ocupado el 60,3% en contraposición con el 54,3% que decías a la Asociación Norteamericana. El e-learning, digamos que estamos empatados, un 26 contra un 27. Y luego también destacar el 5% de la utilización de la metodología de coaching, el 4,40% de la utilización de metodologías blend y el 4,10% de metodologías basadas en formación experiencial.
Si os parece, vamos a ver ahora las tendencias que se pusieron de manifiesto en un encuentro de profesionales que se realizó recientemente en el Centro de Innovación del BBVA. Bien, la primera tendencia que nos plantearon es que el aprendizaje social va a desplazar al resto. Esto hará que el control pase más a los colaboradores, que se utilicen por parte de ellos todas las oportunidades y recursos que existen en la red, los MOOCs, las comunidades virtuales, etcétera, y que el rol de recursos humanos en este área sea más de guías, es decir, que tengamos que hacer dentro de las compañías una función de Sherpa, facilitando ese aprendizaje. La segunda tendencia que pusieron de manifiesto es que el Big Data y la inteligencia artificial se usarán para una nueva gestión de recursos humanos, que utilicemos para todas las áreas de recursos humanos esas macrobases de datos que están a nuestra disposición y al alcance de la mano y las apliquemos en las distintas áreas. La tercera tendencia que ponían de manifiesto es el nuevo rol del líder transformador, va a ser la de gestionar esas comunidades, en sacar provecho y aprovechamiento de esas redes y fomentarlas dentro de sus propias compañías. La cuarta tendencia que comentaban es que se va a pasar de la gestión del conocimiento a la inteligencia colectiva. Es decir, van a convertir y van a fomentar el que haya un espíritu wiki, si me permitís la expresión, dentro de las empresas, que la gente tenga libertad de acceso a la información, que aporte información, que cambie y que modifique información y que se potencie ese uso de la inteligencia colectiva para buscar nuevas soluciones de negocio, nuevos modelos y nuevas oportunidades. Otra de las tendencias que decían que se va a dar en recursos humanos es la retribución del capital social como elemento diferencial. Es decir, la tendencia va a que valoremos a la hora de retribuir a nuestra gente el número de conexiones, el número de contactos, el número de comunidades, a qué conocimiento tienen acceso nuestros profesionales en la red, y que el valor del profesional tenga que ver con lo que vale nuestra red de contactos. Hay otra tendencia que yo creo que no es tendencia, que ya es una realidad, que es la modificación de los entornos de trabajo. Fundamentalmente, pensemos en movilidad. La información disponible en cualquier parte, a cualquier hora, en cualquier sitio. Un solo dato. En España, la cuota de penetración de los smartphones es del 63%. Estamos por encima de algunos países de nuestro entorno, como Francia. Estamos muy cerca de Estados Unidos. Y hoy en día es una realidad. Nuestros entornos de trabajo han cambiado y son móviles. Otra tendencia es que las comunidades van a potenciar nuestras nuevas funcionalidades en el área de recursos humanos. Y se hizo una encuesta sobre el impacto de estas tecnologías 2.0 en las distintas áreas de recursos humanos. Innovación y comunicación son las de mayor impacto y relaciones laborales y desarrollo las de menor impacto. Pero áreas como formación y como selección también tienen una utilización muy potente, y la tendencia es a ir a más. Bien, vamos a ver las tres últimas tendencias. La empresa de futuro será abierta. Vamos a ir más a empresas en las que haya más transparencia, haya más colaboración, en las que la innovación sea una constante del día a día, sin jerarquías, sin títulos, en la que se gestionen por proyectos y en las que el foco esté más en el propósito que en el control. Por casi último, comentar también que la tecnología 2.0 va a ser una palanca de la eficiencia de las redes comerciales. Las redes comerciales van a ser las primeras áreas de la compañía en que realmente se utilice la tecnología 2.0 para buscar mayor eficiencia empresarial,
y la función de recursos humanos aquí será facilitar esa digitalización de nuestra red comercial, de las personas que componen nuestra red comercial, porque ellos van a ser los embajadores de nuestra marca en la red. Y por último, concluían que se iba a apostar por el talento en los nuevos modelos organizativos. Toca reaprender, el cambio lo exige así y el talento va a ser crítico en los nuevos modelos organizativos, más aún de lo que era hoy. Bien, una vez que hemos repasado esas tendencias, queremos trasladaros un poco qué es lo que estamos viendo nosotros en el mercado, en nuestros clientes. Y vamos a poner el foco en 4 aspectos. La formación se está convirtiendo más en desarrollo, se está revistiendo de formación más seguimiento. Las metodologías experienciales se están usando cada día más, el aprender haciendo, learning by doing o la gamificación. El impacto creciente del 2.0 no es una tendencia, sino que es una realidad. Y también es una realidad hoy la formación online, TICs, el mobile learning, el blend, que ya están en todas las organizaciones. ¿Por qué creemos que esa tendencia de formación más seguimiento se está implantando? Goldsmith y Morgan hicieron un estudio sobre 11.480 líderes en los que les midieron antes y a los 3 y los 6 meses después de realizar programas de desarrollo de liderazgo. Y vieron que en el grupo en el que no se realizó seguimiento, una parte muy importante, más del 40%, no experimentó ningún cambio. La buena noticia para formación es que sí que había gente que estaba mejorando, como podéis ver en la gráfica, pero cuando lo compararon con el grupo en el que se dio un seguimiento periódico y consistente, los resultados, como veis, fueron netamente diferentes, ¿no? Netamente mucho más potentes, y se evidenció que realmente la formación más seguimiento sí que realmente produce cambio. La formación, podemos decir por sí sola, no cambia comportamientos ni competencias. El 50% de la mejora es consecuencia de ese seguimiento, y cuando utilizamos planes de acción individuales, acompañamiento y feedback, coaching, mentoring, esas son realmente las claves del desarrollo y de la implementación del cambio en nuestras organizaciones. Estamos de acuerdo con Brent Peterson, el CEO de Apollo Consulting, que marca una tendencia clara de cómo eran las acciones formativas y cómo están siendo y van a ser en su preparación. Antes había muy poco trabajo previo, muy poco seguimiento y acciones formativas largas. La acción formativa va a pasar a concentrarse en el tiempo, al tener un pre-work, un trabajo previo potente y un seguimiento muy importante. Creo que es una de las tendencias que realmente se están viendo hoy y el mercado va en ese camino. Por otro lado, como resumen, volver a insistir en Web 2.0, en formación experiencial, en ese aprender haciendo. Yo he perdido la... Alfonso, estabas en silencio. Que hemos hecho. ¿No se me ha oído? Hay una pausita donde estabas, me pareció a mí que estabas en silencio, por lo menos. Cuando estabas hablando sobre... justo al finalizar la transparencia anterior. No sé si solo me pasó a mí o le pasó también al resto de participantes. Me salió un mensaje de que se había perdido la conexión, sí. Vale. Ahora espero que se me oiga bien. Sí, bueno, sí. Pues por finalizar, no me voy a resistir a la tentación de contaros un chiste bastante antiguo del director de recursos humanos que, después de preparar en esta época su plan de formación, un plan ambicioso y potente, se lo presenta a la dirección general y, una vez analizado por la dirección general, le dice: bueno, ¿y qué pasa si los formamos y se van? El director de recursos humanos lo piensa y dice: bueno, ¿y qué ocurrirá si no los formamos y se quedan?
Pues con esa conclusión quiero terminar, ¿no? Es decir, creo que aparte de las tendencias tenemos que seguir apostando por facilitar la formación y el desarrollo de nuestra gente y os animo a ello. Si os parece, le paso el control a Pablo y después quedo a vuestra disposición para el coloquio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, a ti. Muy interesante tu presentación. Y después sí que tendremos ocasión, seguro que, de hecho ya hay un par de preguntas por ahí que las tengo guardadas, que las ha hecho algún participante para ti y que si da tiempo al final en el coloquio las veremos. Le voy a pasar ahora la palabra a Javier García Manzanedo. Como comentó Natalia, Javier es el director general para España y Latinoamérica de nuestro partner Cross Knowledge. Y sin más, le voy a pasar a él el control para que podamos ver su presentación y poder escucharlo. Alfonso, te voy a silenciar. Y Javier, te voy a dar. Javier, creo que estás silenciado. Tienes que sacarte el silencio y cuando quieras puedes presentar. Pero estás en mute, tienes que sacarte el mute. Estamos viendo tu pantalla, Javier. Disculpar que la tecnología a veces tiene estas cosas. Javier, estás ya como presentador. Estamos viendo tu pantalla, pero en el panel de control tienes que sacarte el mute, que te has puesto tú a ti mismo el mute, con lo cual no te escuchamos. Tienes que ir a ventana, panel de control y sacarte el mute. Tienes que activar el sonido, que lo tienes desactivado. En el panel de control de GoToWebinar, Javier. A ver, Javier, ¿eres capaz o no? Si no, lo que hacemos es que le pasamos el control a... ¿Ahora, Javier? Ahora me escucháis, ¿verdad? Ahora ya sí. Que estabas con el micrófono mute y no te escuchábamos. Sí. ¿Ahora me escucháis? Ahora perfectamente. Cuando quieras, Javier, gracias. Bueno, pues ante todo, gracias a vosotros y sobre todo la oportunidad que representa el poder charlar con toda esta gente que está al otro lado de la pantalla, ¿no? Que incluso viene a demostrar un poco lo que es la tecnología ya. Antes nos veíamos en las aulas o en los círculos de conferencias o donde fuera y ahora realmente pues estamos todos conectados a una cosa que se llama voz IP y podemos hablar, ¿no? Entonces, por supuesto, antes de nada quisiera darte las gracias, Pablo, a ti en persona y a toda tu organización a la que representas por la oportunidad, no tanto ya de que podamos trabajar con vosotros, que es un placer, sino de que podamos compartir estos momentos tan interesantes. Yo, afuera de ser sincero, tenía previsto una presentación que no tiene nada que ver con la que nos acaba de hacer nuestro muy bueno amigo Alfonso. Entonces me gustaría reflexionar con vosotros un poco sobre sobre grandes cosas que él ha dicho en su presentación y que yo desde luego no puedo mejorar ni desmentir, ¿no? Gracias a Dios, bueno, pues trabajo en una empresa que ya hace tiempo todo lo que Alfonso comentaba, pues ha tratado de irlo haciendo realidad. Ha tratado de irlo haciendo realidad. Entonces, la formación en el Just in Time, el seguimiento, que me ha parecido muy, muy interesante lo que comenta el seguimiento y espero poder tener tiempo suficiente para reflexionar un poco junto con todos vosotros, luego incluso en el coloquio, de dónde está la formación en este país, en España, y hacia dónde vamos. Los datos que yo tenía preparados eran de un estudio que hemos hecho hace poco que tiene que ver mucho con todo el estado del e-learning en 7 países de Europa. Y los resultados son realmente fantásticos.
los resultados significan o viene a decir que en España es un pionero en la formación de e-learning. Independientemente de algo que es sumamente importante, lo que contaba Alfonso, ¿no? Es la calidad. Yo soy un enamorado de la calidad de los contenidos. Creo que cualquier persona que quisiera formarse o educarse trataría que bien sus hijos, bien sus familiares se formaran en las mejores universidades del mundo, en las mejores temáticas y, por supuesto, con los mejores tutores o profesores, ¿no? Entonces, este es un dato que, bueno, a modo de reflexión, como os comentaba, a mí me preocupa fundamentalmente porque la gran apuesta que se debe hacer en las compañías, ya bien sea la formación, ¿verdad? Yo veo muchos clientes todos los años y conozco muchos departamentos de formación. Entonces, a mí me da la sensación, yo no sé si luego lo dejaremos para el debate posterior, pero a mí me da la sensación como que se entiende la formación como una cosa puntual. Antes era el curso presencial. Ahora, pues por los datos que hemos podido ver y que yo también ratifico, porque también obran en mi poder de otros estudios que hemos podido llevar a cabo desde Cross Knowledge a nivel Europa, pues abunda muchísimo más en el e-learning, ¿no? Pero claro, dices, ¿qué es e-learning? Si al final el e-learning, ¿dónde va? No es más que la formación a través de un ordenador. Nosotros estamos haciendo realmente ahora mismo e-learning, ¿no? No estamos sentados, como hablábamos antes, en una sala, ni en un centro de reuniones, ni nada de esto, sino que estamos a través de la voz IP, en este caso, pues tratando de intercambiar opiniones y, al menos por mi parte, aprender bastante de la gente que está participando, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde las empresas? La gran pregunta es, yo hay veces que lo pienso, ¿no? Pero las empresas están en esta línea o están, y disculpadme si parece que no tengo tacto en lo que estoy diciendo, ¿no? Hace poco en una charla de EDIPE yo preguntaba, bueno, ¿los departamentos de formación realmente se ocupan de lo que es la formación, lo que es el seguimiento y lo que es la capacitación? Porque estamos hablando de capacitar, es decir, conozco, como os decía antes, a muchas compañías y muchos directores generales y hay veces que yo me siento a comer con ellos y les digo, pero vamos, si cualquier fábrica, por ejemplo, ¿no? Una fábrica, todas las máquinas están en el activo de la compañía, ¿no? Hasta que pasa un periodo que se amortiza y entonces, bueno, pues, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? ¿Y la formación es un activo o es un pasivo? La respuesta es evidente. La formación, desde luego, es un activo, ¿no? Porque las personas cuando van cada día a trabajar, como bien decía Alfonso, pues llevan su capital intelectual y es un capital, como bien dice la palabra, que tiene que servir y que tiene voy a ser muy franco, porque a mis alumnos del máster se lo digo, la cuenta de resultados empieza por un coste y una venta. Y las personas están para optimizar la venta y reducir el coste, no nos engañemos. Y a partir de ahí surge una cosa que se llama margen bruto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que estaba comentando Alfonso, nosotros lo hacemos o lo llevamos haciendo ya los últimos 14 años, en este sentido de que todo está a disposición, toda la tecnología está a disposición y bueno, pues, lo que hay que tener un poco en cuenta, por así llamarlo, es cierta apertura de mente, ¿no? Y entender que ya los niños no aprenden en el colegio. Yo, hace unos meses ya me hicieron una entrevista en Expansión y conté la verdad. Mi hijo con 6 años un día no encontraba los zapatos y teníamos que irnos deprisa en casa, como todos los que tenéis o tenéis hijos o hijas, pues sabéis que los niños se demoran en la salida, ¿no? Y entonces no encontraba los zapatos y cuando le descubrí estaba con mi iPad poniendo dónde están los zapatos de Luis, buscándolo en Google. Entonces, esta es la realidad. Por tanto, yo creo que independientemente de las diferencias de edad, etcétera, que pueda existir, yo creo que actualmente ninguna persona puede tener
cierta barrera a lo que es la tecnología, cierta barrera a lo que es la formación online, y yo desde el punto de vista de mi compañía, la cual tengo la suerte de representar en España, os animo a que todos aquellos que no lo hayan probado, pues lo prueben a través de Pablo y puedan verlo. Pero siempre exigiendo una cosa, y es que la formación tiene que ser de calidad. Y con esta última expresión yo creo que lo voy a resumir bastante mis pensamientos y sobre todo lo que siempre he pensado, ¿no? Hay gente que se dedica a la formación porque realmente piensa y quiere en la formación, y hay muchas empresas que se dedican a la formación pues porque es un negocio más, ¿no? Tenía hace mucho tiempo un amigo que decía que si él tenía que vender relojes, vendería relojes, pero zapatos, pero que la formación le daba más dinero. Y eso yo creo que, bueno, pues es preocupante desde el punto de vista que existe, a mi modo de ver, y lo digo como empresa consultora y como una empresa que se dedica a vender servicios de formación, en este caso de una calidad incuestionable, desde números 1 en Europa, números 2 en Estados Unidos ahora mismo. Que los departamentos de formación se preocupen, ¿cómo lo diría?, de realmente la calidad y el retorno de la inversión que va a tener. Alfonso decía una cosa que es magnífica, que es el seguimiento. Ningún niño aprende en un colegio por ir un día a un curso un lunes y un martes, o un jueves y un viernes, y volver al año siguiente un lunes. No, un niño, ¿cómo aprende? Pues como aprendemos las personas mayores, pues a base de un seguimiento, a base de entender la formación o la capacitación pues como un proceso en el tiempo, y como decía antes, como un activo de lo que es la compañía, no como algo puntual, momentáneo. Entonces, en este sentido, bueno, obviamente el e-learning pues lo que te permite es en cualquier momento, en cualquier lugar, a tu disposición, etcétera, ¿no? Pero yo sí que sería bastante sensato al pensar, y de acuerdo a lo que yo conozco del mercado y a lo que conozco de la situación de los múltiples clientes, e entiendo incluso que lo que vosotros conocéis, pues hay una responsabilidad muy, muy importante en estos departamentos de formación, e incluso que vendría, o sea, sería bastante fácil hilar esto con estadísticas macroeconómicas de la situación de España, la productividad y demás. Entonces, bueno, simplemente agradecer de nuevo tanto a Pablo como a Alfonso, como a Natalia, como a mi compañera que va a intervenir ahora, Jimena, que os va a contar un caso de éxito extraordinario, donde se ha apostado por una solución que ahora mismo es lo más vanguardista y que yo creo que viene muy bien, y disculpadme la referencia, viene muy bien a cerrar el círculo de lo que hasta ahora estábamos hablando. Es decir, Alfonso ha hecho una presentación muy estimable en el sentido de dónde van las tendencias. Yo lo que os puedo decir es que, bueno, las tendencias ya están aquí. Y Jimena Gouché, mi compañera, lo que os va a explicar es exactamente esas tendencias, cómo se ejemplifican en una compañía como es, por ejemplo, Air Liquide, y cómo ha llevado a cabo toda la estrategia de formación a nivel mundial vía internet y utilizando, por supuesto, nuestros productos. Obviamente no tienen ni que dudar el que lo diga, ¿verdad? Y bueno, como os decía antes, ¿no?, agradecer mucho la oportunidad, el poderos haber conocido telemáticamente, entre comillas, a todos vosotros. Y por mi parte no puedo decir nada más que no se haya dicho ya. Y ceder Muchas la gracias. palabra ya presentado para que Javier, muchas gracias. Agradecerte, por supuesto, la ponencia, y comentarte también que decías que te gustaría que, bueno, que los asistentes tuviesen la oportunidad de conocer la maravilla y la calidad de producto que hacéis en CrossKnowledge, y comentarte que así será, porque gracias a vosotros, todos los participantes y todas las personas que se han inscrito en este webinar van a recibir una licencia gratuita de uno de vuestros productos, para mí, más diferenciales, que es My Management TV, ¿no? Con lo cual tendrán la ocasión todos ellos de probar uno de vuestros productos, yo creo que más diferenciales, donde tienen acceso a cientos de vídeos y conferencias de gurús y de profesores de altísimo nivel a nivel mundial, ¿no?
Con lo cual, ese regalo se lo haremos a todos los participantes y se lo haremos de vuestra parte. Le voy a pasar entonces el control a Ximena, que Ximena, un poco por cerrar este círculo, como decía Javier, y por ponernos una experiencia concreta y real de lo que sería marcar tendencia en el ámbito de la formación y desarrollo, pues nos va a presentar un caso de éxito, que yo creo que muchas veces una de las metodologías de formación, pues también pocas veces utilizadas, más en las escuelas de negocios, menos en las empresas, y que desde mi punto de vista tiene un potencial enorme, ¿no?, de trabajo en el campo in-company, en el campo empresarial. Ximena, ya te he pasado el control y cuando quieras puedes empezar a mostrar tu pantalla. También tienes que vemos tu presentación ya, pero tienes que también hacer como Javier, tienes que sacarte el mute, porque estás en mute y no te escuchamos. Ahora ya sí. Listo. Muchas gracias, ¿Me escuchan? Ximena. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, como Javier lo ha dicho, hago un paréntesis para presentarme muy brevemente. Yo trabajo en Cross Knowledge desde hace ya 5 años. Estoy basada en nuestras oficinas principales que están en París y estoy a cargo de toda la implementación de proyectos en lo internacional, principalmente España, América Latina y algunas otras regiones como lo es Medio Oriente, el Magreb, etcétera. Una de las formas como operamos principalmente en el extranjero es vía nuestros partners estratégicos, como lo es el caso de Grupo PIA, con los cuales implementamos proyectos de formación muy interesantes. Yo hoy quisiera presentar un caso de estudio, un caso de éxito que Cross Knowledge ha implementado directamente desde Canadá y que se ha convertido en un proyecto global para la compañía, es decir, un proyecto ya de alcance de perímetro corporativo. Javier lo mencionó, toda la presentación de Alfonso nos ha servido mucho como introducción para esta parte ya más aterrizada, si podemos decir, a un caso real. Y en el sentido que muchas de estas tendencias, no únicamente de e-learning, sino del contexto internacional, generacional, la forma en que las personas se comunican, buscan información, etcétera, Cross Knowledge las hemos ido haciendo realidad y adoptando como parte de nuestras soluciones globales de aprendizaje o de formación profesional. Estas nuevas realidades es uno de los muchos retos que tuvimos que afrontar al implementar este proyecto que se llama Programa de Management Fundamentals. Para ponerlos un poco en contexto, este proyecto va dirigido a personas de perfiles jóvenes, managers de primera línea, que están tomando por primera vez en su vida responsabilidades de gestionar personas, de liderazgo y de todo lo que implica ser un manager. Entonces, mencionábamos estas nuevas realidades que nos ponen frente a un mundo lleno de información, nuevos territorios, y yo creo que la pregunta principal que tuvimos que hacernos al implementar este proyecto fue la disyuntiva entre calidad versus cantidad. Los programas de aprendizaje, una de las tendencias es que tienden, valga la redundancia, a ser más cortos. Ya no hay programas multianuales, aunque formen parte de un marco de una estrategia de formación a varios años. Los programas de formación se están volviendo más cortos, más efectivos. Otro punto que me llamó mucho la atención de la presentación de Alfonso fue toda la parte del pre-work, es decir, el pre-trabajo, ya sean solo en equipos o guiado con los managers. Y sobre todo estábamos conscientes en Cross Knowledge que todo este pre-trabajo y todas estas actividades, digamos, satélites a la formación e-learning deben reposar en un mismo lugar, es decir, como un ambiente de aprendizaje no disperso. Y bueno,
muy relacionado a todo esto, una de nuestras preguntas era ¿cuál es la capacidad de stock que tienen las personas contra su capacidad de encontrar esta información? Es decir, toda esta estrategia en modo push y pull fue otra de las preguntas como introducción. Y el gran reto que tenía esta compañía era la competencia versus el desempeño. Okay, entonces paso ya un poco a la estructura. Muy brevemente, en unos 10 minutos, lo que les voy a presentar es el contexto y background de esta compañía, la solución Cross Knowledge, un resumen y visuales y el modelo 70-20-10. Aquí está. La compañía es Air Products. Que como Javier lo mencionó, es conocida en esta parte del mundo más como Air Liquide también. Es una corporación internacional cuyo negocio principal es la venta de gases y químicos para uso industrial. Es una compañía que parte de su estrategia o su aspecto de diferenciación más importante es su cultura innovadora y su excelencia. Más allá, más relacionado con la industria, es bueno todo lo que está seguridad, medio ambiente, ganar en energía, los mercados emergentes, este compromiso con el medio ambiente, pero sobre todo esta mejora continua es una de sus primeras preocupaciones. Es una empresa de más de 20,000 empleados con operaciones en 50 países, lo que fue también un reto de implementación de este proyecto. Y cuentan con más de 600 plantas de producción, es decir, teníamos una población, digamos, un mercado meta muy disperso. Y como infraestructura o actividad, un indicador importante es saber que tienen más de 600 millas de tuberías de gas industrial. Esto era un poco lo existente. El propósito del programa era habilitar managers supervisores de frontline para una mejor comprensión del papel clave que juegan, no en ellos, en su día a día, sino su papel en el éxito de la empresa. Es decir, esta noción de compromiso, de un todo, de mi misión cotidiana, es también la clave de éxito del negocio. Desarrollar las habilidades fundamentales para fungir ese papel, obviamente, es decir, una vez que yo ya con la aplicación regular de estas habilidades, más orientada a producir resultados tanto individuales como en equipo y perímetro muy amplio y que al mismo tiempo corresponde perfectamente con la misión y la visión de Cross Knowledge, que es ayudar a mejorar la vida de individuos a través de organizaciones a sus retos y a su estrategia. ¿Por qué comencé esta presentación mencionando que este es un caso de éxito para lo que llamamos un programa Blended Learning? Es porque ellos, gran parte de su estrategia la implementaban en forma presencial, con muy poco e-learning, y el e-learning o vídeos o documentos que más que un seguimiento de todo del proyecto, eran más bien como pausas o acciones aisladas. Bueno, yo ya tuve mi parte con mi manager, tuve mi parte presencial y era un momento como de mucha soledad, si podemos decir, en el que el usuario o el participante al programa se encuentra solo frente a un ordenador o frente a una serie de documentos un poco interactivos a seguir su largo camino manager. Entonces, esto era un poco lo que existía antes de implementar la solución de Cross Knowledge. Okay. Entre cada sesión presencial y learning había unos días de trabajo
ellos llamaban talleres, pero la parte de e-learning duraba aproximadamente 4 a 15 meses y no volvían a ver su grupo hasta dentro bueno, de un tiempo considerable. Y la evaluación, perdón, se realizaba ya muy en frío, es decir, en una evaluación post-programa, igual con un carácter muy individual. En total, ellos tenían un programa de 18 meses, con únicamente 5 días en clase y aproximadamente 20 participantes por grupo. Entonces, estos pequeños grupos, claro que ayudaban a facilitar los intercambios, la forma de trabajar, pero perdían la experiencia generada por el no querer tener grupos multitudinarios o masivos, pero cómo capitalizar todo este conocimiento de toda una comunidad que se generaba a lo largo de estos 18 meses. Las expectativas que tenía este cliente, había obviamente cosas positivas y cosas menos positivas. Entonces, ellos querían guardar la estructura del programa, les gustaba mucho tener esta noción de sesión de orientación, que era un poco como un lanzamiento, un kick-off. Querían seguir trabajando con el mismo equipo de facilitadores, que en algunas ocasiones eran los managers de estos nuevos managers, formadores o personas profesionales de todo el tema de coaching. Querían conservar los principales temas y competencias que ya desarrollaban dentro del programa, tanto en clase como en e-learning, y querían seguir teniendo esta noción de conocimiento y buenas prácticas o prácticas de éxito durante la sesión de orientación, con obviamente la parte, la reserva de que los grupos de trabajo eran muy pequeños y cómo crear como una red entre estos grupos. Lo que creían que podía mejorarse era la duración de los roadmaps. Ellos llaman roadmaps a lo que podría ser tradicionalmente un itinerario de formación y learning. No tenían manera de crear discusiones e interacción entre los usuarios durante la fase de learning. Como lo mencioné anteriormente, ellos solo se veían 5 días al año y en algunos checkpoints o momentos de revisión, pero pasaban muchos meses en que el nuevo manager tenía que formarse él solo. La estructura y animación o dinamización de las actividades de aprendizaje, las revisiones de progreso mensuales, etcétera, tenían un gran margen de mejora y no había parte de aplicación al día a día de trabajo. Es decir, fuera de estos grupos de trabajo de 20 personas, no había un real momento o ayuda o herramientas para poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Entonces, la solución que Cross Knowledge propuso, la primera fue acortar los roadmaps, es decir, un mes por roadmap para hacer mucho más dinámica la parte y efectiva la parte e-learning. Entonces aquí volvemos al punto de calidad versus cantidad. Y no más de 4 horas teóricas de autoformación por roadmap. Para dar un poco la noción de pertenencia, de membresía o de afiliación, y claro, un toque marketing, se decidió agregar una ceremonia. Bienvenida al club de managers, es decir, estás asumiendo un nuevo puesto, perteneces a un nuevo club, hay gente como tú que está viviendo este cambio, que necesita la misma ayuda que tú, que pueden incluso volverse aliados en nuestra nueva misión. En esta ceremonia tenía doble función. Por un lado, era cerrar un poco la sesión de orientación que ellos querían guardar, esta sesión de 5 días, y por otro lado era como hacer el kickoff o el lanzamiento de lo que iban a ser los siguientes meses de blended learning. Y se presentaba como una pregraduación, es decir, como bienvenido al club. Ya eres manager, pero estás en proceso de convertirte en un nuevo manager confirmado.
se propuso también mantener el momentum de esta gran ceremonia o de esta sesión de orientación en la que la empresa hacía un gran esfuerzo también financiero, de costes, logística, transportación, etcétera, a través de funcionalidades de Web 2.0. Entonces, el usuario conocía, digamos, a sus pares o a sus homólogos en esta sesión de orientación y en la ceremonia de pregraduación, e inmediatamente se le suscribía como parte del club de managers a un hub o a una knowledge community, comunidad de aprendizaje, con todas las funcionalidades que tienen las plataformas Cross Knowledge 2.0. Entonces, desde el día 1 de su parte e-learning, ellos estaban ya con esta noción de grupo, de comunidad, de intercambio, para reforzar conocimiento, prácticas de éxito y siempre estar compartiendo dentro y fuera del aula de clases. Y se propuso como último gran punto o área de mejora, involucrar a los usuarios a través de notificaciones email. Estas notificaciones email no eran simplemente correos de recordatorio de conéctate a tu plataforma, sino eran reales newsletters en el que se les recordaba el cronograma de su entrenamiento, se situaba en el momento pedagógico que tenían que vivir en este momento, valga la redundancia, es decir, en este momento hay que concentrarse en tu evaluación 360, hay que concentrarse en tu intercambio con tu manager, y eran newsletters muy personalizadas gracias a las funcionalidades de la plataforma y que se iban, digamos, adaptando inteligentemente al perfil de cada usuario. Es decir, si yo voy retraso, si Alfonso ya terminó su último contenido de su roadmap número 5, etcétera. Entonces, era todo un sistema de dinamización que combinaba un poco la parte tradicional con la parte muy web y 2.0. Obviamente enviando contenidos en push, enviando pequeñas resultados como encuestas de otros contenidos que sus compañeros habían encontrado interesantes, etcétera. La solución Cross Knowledge, el gran valor agregado que esta compañía encontró fue ofrecer una experiencia local a los participantes, es decir, al mismo tiempo global y al mismo tiempo local. Como lo mencioné, son más de 600 plantas en más de 50 idiomas. Entonces, era muy importante darles esta noción de seguridad, de hay recursos en mi idioma, estoy cerca de mi manager mediante herramientas de comunicación, tengo fuera de la plataforma e-learning reales puntos o reuniones de seguimiento, de check, de evaluación, pero al mismo tiempo este programa sigue siendo un programa internacional. Las sesiones de orientación se llevan a cabo en Europa, Asia, Norteamérica y América Latina hoy en día. Gracias a los 16 idiomas de nuestro catálogo y a las interfaces, se pudieron responder a necesidades locales para sacar ventaja a estas iniciativas. No les hizo de nuestro catálogo, se realizó a un nivel corporativo y se trabajó muy minuciosamente para hacer una mezcla de contenidos del catálogo Cross Knowledge, de nuestros expertos, con documentos internos de Air Products. Entonces, para dar una vez más esta sensación de local. Las sesiones de Cross Knowledge y los videocasts fueron seleccionados de acuerdo a las competencias desarrolladas del programa, se dividieron en los diferentes roadmaps y se incluyeron también action tips sugeridas, es decir, como una caja de herramientas a tu disposición para que vayas aplicando lo que vayas aprendiendo en tu parte de autoformación, en tu día a día de tu trabajo, es decir, como acompañamiento a las posesiones. Y por último, lo que da el toque local es el involucramiento de los facilitadores locales. Entonces, todos los programas, podemos decir que están, que tienen mentores, que son, en realidad son las personas que realizan la parte presencial de los 5 días, y se vuelven los moderadores de las discusiones. Ambos pueden subir comentarios, compartir nuevos documentos, contestar
de los participantes, sugerir en Cross Knowledge es el prescribir contenidos a los usuarios. Entonces, si se detectaba en algún momento que un grupo estaba más preocupado por aspectos, por ejemplo, sobre negociación, etcétera, el mentor podía intervenir y prescribir contenidos a un grupo de usuarios. Esto lo mencionó también, pero en realidad es la tarea más emocionante. Es decir, el e-learning muchas veces es percibido como obligatorio porque mi manager me obligó, porque no salí bien evaluado en mi entrevista anual, etcétera. Entonces, las actividades de aprendizaje se transformaron en retos a superar. Se incluyó más trabajo en equipo que individual. Entonces, los usuarios ya no pasaban casi los 15 meses aislados en su ordenador con premios a ganar al final del programa. Entonces, positivos y de graduación. Air Products trabajó mucho para crear escenarios para situar a los participantes en ambientes de la vida real. Este es algo que las empresas que proveen contenidos de alta calidad de e-learning, más allá de la excelencia de nuestros catálogos, no podemos siempre cubrir este gap. Entonces, Air Products trabajó muy de cerca con nosotros para crear una estructura narrativa apegada a los problemas que los jóvenes managers están enfrentando. No hay que olvidar que muchos de ellos están muy cerca de la generación Y, que trabajan de forma diferente, el trabajo remoto, etcétera. Se hicieron retos y premios más divertidos. Entonces, en vez de pedir a los usuarios que subieran o cargaran a la plataforma presentaciones PowerPoint, se pidió que prepararan videos, imágenes, fotografías de su trabajo, que entrevistaran a sus nuevos colaboradores, etc. Y se les da, obviamente, la oportunidad para todos aquellos que quieren ir más allá, con todo lo que es retroalimentación mensual con los managers, y esta noción fue muy interesante. Se creó el foro el diario del nuevo manager, que además de compartirlo con sus colegas y dar un poco esta noción de, bueno, yo también estoy pasando por estos problemas, yo lo solucioné así, yo tengo un documento que te puede ayudar, es el trabajo, en realidad, que ellos tienen que entregar mensualmente a sus managers superiores. Entonces, en vez de ellos percibirlo como un reporte mensual, lo percibían como un diario del nuevo manager con un poco sus aventuras, y dio una noción muy colaborativa. Los programas de tutelados, se buscaron voluntarios que hicieron este programa en años anteriores para que actuaran como mentores, y a mí me gusta, más que mentores, usar también la palabra como embajadores, es decir, embajadores de e-learning, para dar un testimonio que esta herramienta no es solamente un programa obligatorio en tu nuevo puesto, sino realmente una herramienta cotidiana de mejora. Y bueno, al inicio de cada roadmap, estos voluntarios, ex nuevos managers, compartían sus experiencias y cómo los ayudó. Los que no podían asistir enviaban videos, que ahora ya con los iPhones, etcétera, ellos podían grabar sus propios videos y compartirlos, no hacerlos muy largo y dar tiempo a las preguntas. Esto es un poco la nueva estructura que Cross Knowledge propuso a esta empresa. Entonces, está el pre-lanzamiento con la sesión a distancia, viene el área de pre-trabajo, la famosa sesión de orientación, que son los 5 días presenciales, con el evento de bienvenida al Club de Managers, y después vienen las 10 roadmaps que ellos tienen que seguir, que son 4 horas teóricas por un mes de
formación, de autoformación. Y no hay que olvidar que bueno, esto corresponde a 1 hora de e-learning, que para personas que tienen ya ciertas responsabilidades, todos lo sabemos, es una best practice del e-learning que hay que seguir. Es decir, 1 hora, 1 hora y media de autoformación es por teléfono, por correos, bueno, está demostrando en las tasas de conexión y de progreso que está funcionando. Es decir, hay que poner objetivos realistas a la parte de autoformación. Una graduación final y la evaluación post-programa. Y lo más importante e innovador es esta línea punteada de abajo, es la parte, la comunidad de aprendizaje que está abierta desde el principio y a lo largo de toda la duración del programa. Entonces, como parte del club de managers en vivo presencial, la parte un poco más virtual de este club de managers es esta comunidad de aprendizaje, en donde realmente se dan los intercambios, los documentos, las mejores prácticas, y a cada mes hay una revisión de progreso, y el check con el manager, que es el diario del nuevo manager. Esta es una copia de pantalla de el portal personalizado a los colores, a la identidad de la compañía. Hay un calendario adaptado para cada grupo en la parte superior. Hay soporte ambos, tanto de Cross Knowledge para la parte técnica, lanzamiento de videos, etcétera. Y algo muy importante es que Air Products decidió poner su propio soporte pedagógico para dar esta noción de proximidad a los usuarios. Hay una interfaz que está enlazada con todas las noticias y el flujo RSS de la página corporativa de Air Products para dar una fuerte identidad y esta noción local. Esta es una fotografía de lo que es el programa de 10 meses. Entonces, lo que ellos llaman roadmaps es cada una de estas etapas que contiene dentro de ellas sesiones de 30 a 45 minutos, es decir, unas 3-4 sesiones, videocast y todos los documentos de puesta en práctica que además sirven para las revisiones de progreso con el manager. Entonces, cada una de estas etapas está haciendo, sigue un ritmo, es decir, con correos automáticos, cada etapa se va abriendo o desbloqueando, digamos, cuando llegue el momento, y cada etapa contiene toda la información necesaria para seguirla con documentos de Air Products. Esta es una fotografía de lo que ellos llaman el Learning Hub, que es la comunidad de aprendizaje de todos los nuevos managers. ¿Okay? Entonces, ellos tienen sus pequeñas comunidades donde está tomando vida. Ellos pueden, en esta parte de aquí, agregar documentos, presentaciones, videos, enlaces YouTube para, digamos, enriquecer o hacer crecer el catálogo de formación de Cross Knowledge y de Air Products. ¿Ok? Y aquí algo muy importante que aporta mucho valor es que otros participantes deben calificar y comentar las actividades de aprendizaje de otras personas, lo que llamamos peer-to-peer, como un ranking. Y las newsletters se envían más activas, las más gustadas, los videos más vistos, etcétera. Recursos. Es como una pequeña maqueta de lo que son las newsletters que se están enviando. Hay obviamente un mail de bienvenida, los meses a venir, con una guía de usuario, etcétera. Los briefs de las revisiones de progreso, que son cada mes, al final de cada roadmap. Y tienen doble función, se cierra el roadmap número 1 y se da como la bienvenida al roadmap número 2. Están los digest mensuales, que son los que les comentaba que van, la plataforma los envía de forma inteligente, es decir, si yo
dejé un contenido a la mitad, el digest va a tomar ese contenido que dejé a la mitad y me lo va a enviar en forma push para que yo lo termine, y les da en una forma muy gráfica y muy visual el cronograma del entrenamiento que están siguiendo. Y se refuerza para crear tráfico en la comunidad el pensamiento de la semana. Y para terminar y no hacer muy largo, con este caso de éxito que les presenté, no solamente hemos implementado un verdadero blended learning, es decir, tomando y reestructurando a fondo un programa que tenía mucho peso presencial, sino también nos hemos basado en lo que creemos y es parte de nuestra filosofía y estrategia en CrossKnowledge, es la parte del modelo 70-20-10. Entonces, como ustedes saben, el 90% de la formación, que es esto, es la experiencia, el intercambio, lo social. Y Air Products lo estaba dejando muy de fuera. Y el 10% no lo quisimos limitar únicamente al e-learning. Encontramos la manera de sacar lo mejor de este 10%, que es el aprendizaje formal, y extenderlo a todo lo largo del 70-20-10. Y es por esto que en CrossKnowledge creemos y decimos que creamos learnscapes. En vez de landscapes, es decir, paisajistas, creamos lugares y entornos de aprendizaje. Con este 70 y 20 queremos hacer del lugar de trabajo tu día a día un lugar de aprendizaje y dar la posibilidad a los usuarios a que siempre estén en contacto con su formación, ya sea por un mail, por un chat, por un foro, por una newsletter, por una reunión de 10 minutos con su manager, pero que siempre haya coherencia entre mi trabajo, mi momento de aprendizaje, mi momento e-learning, mi momento en equipo, etc. Entonces, el 70 aprendemos a través de la experiencia, gracias a los casos de la vida real que construyó Air Products, a los retos de grupo, los premios, etcétera, a los facilitadores y embajadores involucrados. El 20% gracias a la calificación peer-to-peer entre colegas, con nuestras funcionalidades de me gusta, lo califico, quiero seguir esta conversación. Las mejores prácticas compartidas, todo lo que es el diario del nuevo manager, los documentos que ellos pueden aportar a la plataforma y el tutoreo por parte de los facilitadores, que antes estaba muy aislada la parte presencial y la parte e-learning, no tenían nada que ver. Y el 10% a través de los programas, es decir, el pretrabajo, la sesión de orientación y los roadmaps, que aunque suceden en momentos y en lugares diferentes, es decir, físicos, síncronos, asíncronos, etcétera, hay una coherencia entre estos tres dispositivos. Y documentos de referencia, bueno, esto ya es más como para gestión de proyecto. Se creó obviamente todo un documento de especificaciones de la plataforma, pero lo más importante es que creamos una guía de usuario para el administrador para involucrar. Ahora hemos hablado mucho de los alumnos o los usuarios finales, pero aquí lo importante es involucrar también a la parte de Air Products que va a administrar la plataforma, que va a animar, que va a moderar, etcétera. Entonces se creó una guía de usuario muy específica para este programa. Es todo por mi parte. Bueno, Ximena, muchísimas gracias. Creo que ha sido un caso, una experiencia real fantástica, muy rica, muy innovadora y que creo que, como tú comentabas al principio, aplica muchas de las tendencias que inicialmente mostraba Alfonso en su presentación inicial, ¿no? Entonces, como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a pasar al coloquio. Tenemos 4 preguntitas. Lo que voy a hacer ahora es pasarle el control a Alfonso otra vez, o si no es igual, lo dejamos tal y como está. Estamos viendo la pantalla de Ximena. Lo que voy a hacer es daros sonido tanto a Alfonso como a Javier para que podáis responder cualquiera de vosotros, y ahora mismo os leeré yo las preguntas. Javier, también te voy a poner en sonido, y Ximena saca también, bueno, saca tu mute cuando quieras contestar. Vale, tenemos la primera pregunta que yo creo que va más dirigida
a Alfonso, porque tiene que ver con datos, ¿no? Alfonso mostró muchos datos de las investigaciones tanto de la ASTD, la American Society for Training and Development, y de la investigación española, pero hay una que no pusimos, que no sé si sabrás o si seremos capaces entre todos de responder, que la hizo José Manuel, y que decía cuál es la relación entre formación subvencionada y aquella que no es subvencionada o que es una inversión directa de la empresa. Bien, no tenemos ese dato. Los informes españoles, el informe español que está hecho sobre 540 empresas, no ofrecía esa información, con lo que no puedo contestarte, José Manuel. Lo siento mucho. Bueno, yo creo que nosotros tampoco podemos contestar a la pregunta porque no tenemos el dato desde el punto de vista macro. Seguramente Javier, por la especificación que tienen y trabajan fundamentalmente en el campo e-learning y blended, tampoco lo tengan. Nosotros lo que sí que podemos tener es una referencia por nuestro propio mercado, ¿no? Trabajamos en todo el ámbito nacional y tenemos cerca de unos 500 clientes aproximadamente, y sí que sabemos más o menos cuánta de esa formación que hacemos o cuántas de las actividades de desarrollo que hacemos son financiadas y cuántas no. Aproximadamente hoy yo diría que aproximadamente un tercio de la formación que se está haciendo, por lo menos en nuestro caso, es formación que está ligada